Hoy vamos a dar como una introducción acerca de lo que va a ser eh, geometría vectorial. Geometría vectorial se basa como el estudio principalmente de lo que es las matrices, ¿vale? Eh, Listo, qué bien. ¿Estamos listos? Eso está genial. Entonces, como les decía, el tema principal casi que van a estar cansados de hacer matrices durante esta materia, pero va a ser muy importante para el proceso de algunos componentes de su carrera, así que es importante que tengan en cuenta el concepto, tipos de matrices, que es lo que vamos a ver hoy, y cómo se desenvuelven con este tipo de estructuras que tiene la matemática. Qué bien. Bueno, entonces, las matrices, vamos a hablar hoy de las matrices y el contenido de hoy va a ser como la definición de la matriz como tal. Vamos a ver tipos de matrices que ustedes tendrán que tener en cuenta a la hora de realizar muchos problemas que les van a poner en esta materia. Vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales, creo que más o menos conocen un poquito, y si no, vamos a aprender en concepto cómo se tratan y demás. Vamos a ver un método que se llama Gauss y Jordan, que ya lo vamos a ver para que entiendan como el término, y las aplicaciones de estos sistemas lineales, ya que no solamente vamos a ver matrices porque sí, sino porque en verdad tienen aplicaciones en la vida diaria y que sé que van a ser muy útiles para solucionar muchos problemas que pueden pues, prevalecer en algunas empresas y demás. Vale. Entonces, una matriz se puede definir como un arreglo rectangular. Normalmente tiene n filas y m columnas, ¿cierto? La notación puede ser cualquiera. Posteriormente ustedes van a darse cuenta que hay gente que usa otras notaciones, pero lo importante es que tengan el concepto claro de que son filas y que son columnas. ¿Por qué? Porque van a estar desarrollando muchos ejercicios como sumas de matrices, multiplicación y demás, que si no tienen claro, porque uno se puede perder durante como las operaciones que uno va a realizar, si no tienen en cuenta qué es una fila y qué es una columna, créanme que no van a empezar muy bien. Entonces, lo principal, esto es una matriz. Una matriz se compone de filas y columnas, ¿vale? ¿Qué son las filas? Las filas son las líneas horizontales, o sea, estas líneas de acá. Y las líneas verticales se definen como columnas. Entonces, por eso se dice que acá hay n filas, miren que aquí va hasta n, y m columnas, aquí va hasta m, ¿vale? Son, ok, es bueno verlo al primer semestre, aquí leyendo pues los mensajes para que vamos abordándolo. Es bueno tomarlo el primer semestre, ya que es una materia que si en verdad estudias, pues verdaderamente todas son así, pero esta si le pones un poquito de empeño te va a ir muy bien y en verdad te va a ayudar como a progresar en tu carrera. ¿Son todos de la OEA? No sé. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que tengan en claro es qué es una matriz. Entonces, cuando ustedes vean una matriz, ya ustedes van a decir, eso es una matriz. ¿Por qué? Porque tiene filas y columnas. Y está denotada de esa manera, con paréntesis rectangulares, así lo pueden encontrar, ¿vale? Entonces, una matriz va a ser usada de muchas maneras y uno de los componentes principales de una matriz que tienen que tener en cuenta para esta materia es su diagonal principal. Su diagonal principal se compone de esos partecitas de las filas y columnas donde es el número mismo de filas y columnas. ¿Cómo así? Por ejemplo, aquí miren que es la fila 1 y la columna 1. Entonces, esta hace parte de la diagonal principal. Si ustedes se van a la fila 2 y la columna 2, es otro componente de la diagonal principal. Entonces, miren que si ustedes ven como las notaciones de filas y columnas, que siempre va a ir hasta n o hasta m, depende si es fila o columna, si son iguales, quiere decir que hace parte de la diagonal principal. O sea, siempre va a ser como esta lineecita de acá para una matriz que es n por n. Cuando una matriz tiene el mismo número de filas
que el mismo número de columnas se denota como matriz cuadrada, ¿vale? Una matriz cuadrada es aquella que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y las componentes que hacen parte de su diagonal conforman la diagonal principal de la matriz. Normalmente se denota de esta manera. Puede ser que una matriz sea 2 por 2, por ejemplo, o sea, solamente esta partecita de acá. Eso quiere decir que su componente principal sería A11 y A22, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, ya que los tipos de matrices vamos a mirar casi que lo principal va a ser la diagonal principal de una matriz. Entonces es importante que tengan en cuenta que es toda esa diagonalcita que separa como la parte superior y la parte inferior. Claro que sí. José, mira. Esto es una matriz. Tenemos una matriz que es n por n. N por n quiere decir que es una matriz cuadrada, en donde el número de componentes de la fila es igual al número de componentes en la columna. Entonces, mira que acá puede ir, por ejemplo, hasta 4 y su fila también va hasta 4. Entonces, siempre una matriz cuadrada es aquella que tiene mismas filas y mismas columnas. Mismo número, pues, no que sus componentes son iguales, pues, en número. También puede ser, pero no es, pues, algo restrictivo. Simplemente que filas son igual a número de columnas. Y su diagonal principal se denota por aquellos componentes que están en esta partecita de acá, que normalmente son muy fáciles de visualizar porque hacen una diagonal literalmente, o sea, es como si pasaran una línea recta por acá. Entonces ustedes lo van a ver, ahí mismo van a ver una matriz, ahí mismo van a saber cuál es su diagonal principal, si se dejan llevar pues por esta imagen que ven acá. ¿Vale? Con mucho gusto, José. Listo. Entonces, ya que tenemos bien presente qué es una diagonal principal y qué es una matriz cuadrada, vamos a ver los tipos de matrices. Hay muchos tipos de matrices. Y la primera y más fácil que vamos a ver se llama la matriz nula. Una matriz nula no tiene que ser cuadrada, o sea, su número de filas no tiene que ser igual al número de columnas. Y es donde simplemente todos sus componentes son cero. Entonces miren, por ejemplo, que en todas estas matrices, todos sus componentes son cero. Y miren, por ejemplo, que aquí tenemos 4 filas y tenemos 2 columnas. Miren que no tiene que ser cuadrada, o sea, esto es una matriz 4 por 2, fila por columna. 4 filas, 2 columnas y no tienen que ser iguales, pero igual es una matriz nula porque tiene todos sus componentes en cero. Es la matriz como más fácil de identificar, donde ustedes vean 0, 0, 0, 0, pues es una matriz. La que sigue se llama matriz identidad. Una matriz identidad siempre va a ser una matriz en donde su diagonal principal sea siempre unos, ¿vale? Y tiene que ser sí o sí cuadrada. No es que va a ser como la anterior, la nula, que tenía 4 filas y 2 columnas, no. Si tiene 4 filas, tiene que tener 4 columnas, como lo vemos acá. Si, es que no tiene un 1 acá, sino que un 0. Definitivamente no es identidad. Lo que lo hace identidad es que su diagonal tiene un montón de unos y pues, lo otro que sobra es 0. ¿Vale? Y que es cuadrada. Número de filas igual al número de columnas. Esta matriz de identidad también es muy fácil de visualizar, uno la ve y uno dice, esto es identidad. Y normalmente la van a usar en muchos teoremas y en muchas demostraciones, así que espero que lo tengan muy en cuenta porque va a ayudar mucho a resolver problemas de demostración, porque si uno la incluye, realmente no altera mucho en multiplicación, que eso lo van a ver que es cuando vean la materia. Columnas en lo vertical y filas en lo horizontal, sí señor. ¿Vale? Columnas, lo vertical. Filas, lo horizontal. Identidad más que marcada, o eso espero, y si no me lo hacen saber. Y ya. La identidad pueden ir hasta
filas de 1.000.000 y columnas de 1.000.000. Es difíciles de procesar en un computador, pero es infinita, ¿cierto? Puede ser desde 1 hasta n. Ahora viene una matriz que se llama una matriz triangular inferior. Una matriz triangular inferior siempre tiene que ser cuadrada, como lo vimos anteriormente. Entonces, por eso siempre se denota ANN. NN puede ser 2, como acá, puede ser 3, como acá, pueden ser 4, como acá, pero NN, o sea, cuadrada. ¿Y cuál es la diferencia de una matriz de identidad o de una matriz nula o de una matriz escalar, que luego veremos? Es que sus componentes, donde I es menor que J, y acuérdense que es la denotación de la fila y J la denotación de la columna. Entonces mire que acá I es mayor que J, o sea, el 4 es mayor que el 1. I, denotación de la fila, J, denotación de la columna. Entonces, de la columna. Entonces, aquí miren que I o es igual, o es igual, o es igual, o es igual a J, o es mayor a J. Entonces, estos valores pueden ser cualquiera. Pero los valores de arriba, o sea, los valores donde I es menor que J, tienen que ser 0. Siempre tiene que ser 0. Entonces, donde vean ceros en todo este triángulo que se puede formar en la matriz, entonces quiere decir que es una matriz triangular inferior. Inferior. ¿Por qué inferior? Porque I es menor que J en estos casos. O sea, miren que aquí este componente de acá sería 1, 2. 1 es menor que 2. O sea, el detonante de la fila es menor al detonante de la columna. O sea, la denotación de la columna. ¿Vale? Entonces, por eso es que se dicen que estas matrices de acá son matrices triangular inferior. Si ustedes verifican acá, miren que aquí es A1, 1, ¿cierto? Este componente de acá es fila 1, columna 1. Esto es fila 2, columna 1. Entonces, mire que 2 es mayor que 1. Aquí es fila 1, columna 2. Entonces, miren que I es mayor que J. Entonces, ahí es donde tiene que ir el 0. Y aquí los dos son iguales, y J2, fila 2, columna 2, entonces puede ir cualquier otro número. Entonces, siempre que puedan verificar eso, donde la denotación de la fila es menor que la denotación de la columna. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que estas son triangular inferior. Triangular superior, claramente hay, y claramente es lo diferente a lo inferior. O sea, ya no va a estar arriba, sino que ya va a estar los ceros abajo. ¿Qué quiere decir? Que aquí, como lo vimos ahorita, es mayor que J. Entonces, miren que ahorita vimos que aquí esto es A, fila 2, columna 1. Entonces, mire que la denotación de la fila es mayor que la denotación de la columna, entonces va un 0. Y así sucesivamente, dependiendo del tamaño de la matriz, que recuerden que debe ser cuadrada, que su número de filas debe ser igual a su número de columnas. Entonces, si verificamos acá, efectivamente, aquí es fila 2, columna 1, entonces I es mayor que J, y así sucesivamente, ¿vale? Siempre son ceros al momento de que se nos presente alguna de las dos matrices, ya sea superior o inferior. Sí, siempre son ceros. O sea, lo importante es que sean ceros. Ya lo otro, a ver, sí puede ser una matriz. Por ejemplo, la identidad es una matriz triangular inferior y triangular superior. Miren que puede haber los dos casos, pero eso se le llama matriz identidad porque tiene los unos. O sea, lo importante es tener los ceros. Los otros valores pueden ser negativos, como se ve acá, positivos, de hecho, miren que iguales, hasta puede ir un 0 por ahí, pero desde que no haya un 1 acá, o desde que no haya otra cosa ahí atravesada dentro del triángulo que se forma en la parte de abajo o en la parte de arriba, dependiendo si es triangular inferior o superior, eso es lo importante, ¿vale? Que no haya ningún infiltrado por ahí, por decirlo así.
siempre son triángulos rectángulos, pues no siempre se va a formar un triángulo. Miren que, por ejemplo, acá, esta de 2 por 2, pues es muy difícil ver un triángulo, ¿no? Aquí sí, un triángulo rectángulo, pero no se dejen llevar porque es un triángulo, porque dice triangular, sino que hagan como la introspección de por qué se llama inferior y por qué superior. Porque miren que acá la denotación de la fila es mayor que la columna. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Entonces, es como mirar cada componente, pero si lo quieren ver así, es donde haya un cero abajo, unos ceros abajo o unos ceros arriba. Como quieran visualizarlo, como se lo imagine mejor. Si ven un triángulo o rectángulo, véanlo y dicen es superior o inferior. Si no lo ven, entonces háganla con la denotación adecuada, si es mayor que J o viceversa. ¿Listo? Una pregunta, Claro, dime. como para saber que cuando denotamos que una fila y una columna es mayor que la otra, ¿solo lo decimos por un número de elementos o sumando Sumando los que. los numeritos de abajo? ¿Cómo se le dice? O sea, la pregunta es cómo se denota o Ujú. ¿Cómo sabemos de que una fila y una columna es mayor que la otra? eso. Mira que acá vamos a hacerlo como de una manera más de palabra. Aquí es más visual, pero si hacemos lo siguiente, esa es la primera fila, ¿sí o no? Entonces miren que la primera fila tiene I, un 1. Esa sería la segunda fila. En la segunda fila, I es igual a 2. Entonces miren que si yo me voy a ir al elemento fila 1, columna 4. Entonces busco la fila 1 y luego busco la columna 4. Está la 1, está la 2, está la 3, está la 4. Entonces mi elemento fila 1, columna 4 sería este, donde A, 1, 4. ¿Vale? Entonces siempre es listo, voy a contar. Me están pidiendo, por ejemplo, reconocer cuál es el elemento que está en fila. Vamos a este, por ejemplo. Vamos a esta matriz de abajo. Fila 2, columna 3. Entonces vamos a fila 2, esta es fila 1, esta es fila 2. Y columna 3, esta es columna 1, columna 2, columna 3. El componente fila 2, columna 3 sería 3. Entonces es como contar el número de filas y contar el número de columnas. Y cada una denotarle un número en el orden que es adecuado. Responde tu pregunta. Entiendo, sí, gracias. Eh, con mucho gusto. Sí, es como los índices, Kevin. La I y la J se pueden denotar como índices, índice de fila, índice de columna. ¿Vale? Bueno, ahora viene la matriz diagonal. Una matriz diagonal también es una matriz cuadrada, que espero que ya tengan claro qué es una matriz cuadrada, y es una matriz donde hay un triángulo abajo y un triángulo arriba, por decirlo así. ¿Cómo así? Donde I sea diferente de J, hay ceros. Si hay ceros donde I es diferente de J, quiere decir que es una matriz diagonal. ¿Por qué en la matriz 4 por 4 hay un 0 en la columna 3? En la anterior, Juan David. Ay, acá. Aquí. Espérenme, hay un 0 acá. Estás diciendo. Yo voy a leer. En la columna 3. Acá. Este 0 de acá. Digo columna. Porque como les dije, puede haber cualquier número. Como les dije, puede haber un 0. De hecho, puede haber un 0 acá, en la columna 2. Y un 0 por acá. Pero desde que haya estos dos acá, miren que hace la diferencia de que no hay 0 en todo el triángulo, rectángulo que ahorita estamos viendo, o ceros donde I es mayor que J y es menor que J. O sea, lo importante es, por ejemplo, si hay un 1 por acá incrustado, entonces esto quiere decir que esta matriz no es triangular superior. No importa si hay un 0 acá,
¿vale? No importa. O sea, desde que haya números diferentes de 0 acá, entonces se puede decir que solamente es triangular superior. Si el caso es que hayan ceros acá, ya vamos a ver este tipo de matriz, ¿vale? Pero lo importante es que tengan en cuenta de que los ceros tienen que estar en esta partecita de acá abajo. Si hay un cero por ahí, dos ceros, tres ceros, desde que no sea toda, no importa, ¿vale? Responde tu pregunta. Lo importante es que sepan diferenciar si todos los componentes en el triángulo que quieren formar o si todos los componentes donde y es mayor que j o y es menor que j son ceros, no importa lo otro. Bueno, espero haber respondido tu pregunta. Vale, volviendo a la matriz diagonal, como les dije, es una matriz donde los valores, donde los índices, como nos dijo ahorita Karen, donde los índices, donde i es diferente de j, entonces, donde eso es cero, donde el valor de eso es un cero, entonces podemos decir que es una matriz diagonal. Ustedes miren que de hecho una matriz identidad puede ser una matriz diagonal. ¿Por qué? Porque miren que tiene ceros donde i es diferente de j. Miren que aquí en 1, 1, los índices 1, 1, los índices 2, 2, los índices 3, 3. Entonces tenemos componentes diferentes de cero. Si aquí hubiera un 0 acá y un 0 acá, entonces definitivamente no es una matriz diagonal, sino una matriz nula. O si hubiera unos, pues es una matriz identidad y así. Entonces lo importante de la matriz diagonal es que también pueden resumirlo en que es una matriz triangular superior y triangular inferior, porque miren que puede formar los dos triángulos, de arriba y de abajo. Eso, Juan Camilo, eso. También se puede ver como triangular superior e inferior al mismo tiempo, exactamente. Y los valores son diferentes o pueden ser iguales. Pero, ¿qué pasa cuando los valores son iguales? Ahí viene la otra matriz, que es la matriz escalar. La matriz escalar es muy parecida a la matriz diagonal, pero ¿qué tiene de diferente? Que los valores en su diagonal principal son iguales, siempre es el mismo número. Entonces miren que aquí su diagonal principal está compuesta de puro 5. Aquí de puro 1, entonces miren que eso también es una matriz identidad, es una matriz escalar, es una matriz diagonal, es una matriz triangular superior y es una matriz triangular inferior. Miren que la identidad es como todo reunido. ¿Vale? La escalar, entonces, como les dije, es donde su diagonal principal tiene componentes con la misma constante. Puede ser -1, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, lo que sea. Es fácil de identificar, lo importante es tener en cuenta siempre. La diagonal principal, miren que es un concepto muy importante, y que ustedes sepan identificar esos índices que ahorita verificamos. ¿Cómo verificar los índices? Número de fila, número de columna, en orden. ¿Listo? Hasta ahora, ¿cómo van? Estos son los tipos de matrices. Y aquí tenemos como un ejercicio, por decirlo así. Tenemos 3 matrices. Yo quiero que me digan si lo podemos hacer juntos, ¿cierto? ¿Qué matrices D, o sea, qué tipo de matriz es D, qué tipo de matriz es E y qué tipo de matriz es esta de abajo que tenemos acá? Sin afán, tranquilos. Hola, Hola, em, la matriz E es triangular superior. muy bien, exactamente. La matriz E es matriz triangular superior. Eso, muy bien. Excelente. Aquí nos dijeron, por ejemplo, Juan y Julián, que la matriz D es matriz diagonal. Muy bien. La matriz D es una matriz diagonal. La del medio es matriz de identidad. La otra es matriz de identidad. Muy bien. La otra, Pero la que tiene la identidad también no es otra cosa, que mire que tiene los otra ceros cosa. ahí que forma unos triángulos. Eso, entonces, ¿qué puede ser otra cosa?
Puede ser también, ¿cómo es que se llama? La matriz diagonal. Diagonal, sí, muy bien. Escalar, eso. Acuérdense que la identidad es como la reunión de todo. Entonces puede ser matriz escalar, matriz diagonal, como nos dijeron. También puede ser triangular superior y también puede ser triangular inferior. Miren que de hecho la diagonal también podríamos decir, por ejemplo, que la D es triangular inferior o triangular superior, como nos dijeron por ahí que la E. Entonces, pueden decir muchas cosas que es, pero definitivamente este se puede resumir en diagonal, este en identidad y este en triangular superior. Muy bien todas esas respuestas, excelente. Todo ha quedado muy claro. El que no, sin pena y sin nada, puede preguntar por el chat o prender el micrófono. Listo, el otro tema que viene interesante e importante que verán es el sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué es el sistema de ecuaciones lineales? Es un procedimiento que permite solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Ya veremos qué es un sistema de ecuación lineal y qué se pretende hacer. La idea es que, según una matriz que veremos que se llama matriz aumentada, vamos a reducirla. ¿Y cómo se reduce? La reducción se hace por el método que les dije ahorita, que les conté, que se llama método de Gauss y Jordan. Ese método es un poco confuso, así que espero que estén muy pendientes de este porque en verdad, si uno se pierde en un instante, puede dañar toda la matriz y perder el punto y perder el sistema y perder todo. Entonces, que estén muy enfocados, ¿vale? Hay dos matrices que hay que tener en cuenta en el sistema de ecuaciones lineales y que veremos posteriormente para poder solucionar estos problemas. ¿Cuáles son? Matriz de coeficientes y matriz aumentada. No se preocupen por no entender las cosas, no van a perder la vida por eso. Estén relajados y vamos a darle duro, ¿vale? Entonces, la matriz de coeficientes, vamos a verla. Entonces, este es un sistema. Eso es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué es una matriz de ecuación lineal? Primero tenemos tres ecuaciones. Normalmente, si tenemos tres incógnitas, nos van a dar tres ecuaciones. Tampoco es que nos van a dar 5 incógnitas y 2 ecuaciones. Sería un sistema imposible de resolver. Entonces, normalmente nos van a dar el número de coeficientes o el número de incógnitas igual al número de ecuaciones, ¿vale? Entonces, esto es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué tiene? Tenemos x, y, z y tenemos a lo que es igual. ¿Qué pasa? Que estos sistemas de ecuaciones lineales lo podemos representar en matrices. Entonces, cuando nosotros tenemos matrices de coeficientes, quiere decir que son esos numeritos que acompañan a cada incógnita. Entonces, miren, por ejemplo, acá. X no está acompañado por nada, entonces normalmente quiere decir que es un 1 que está ahí atravesado, pero que nosotros no vemos. Entonces, eso es lo que vamos a copiar en la primera fila y en la primera columna, ¿vale? Cada fila, vamos a tener esto muy claro, cada fila será una ecuación. Entonces, miren que esta fila tiene todas las incógnitas, pues están dentro de la matriz, por decirlo así. Y todos los coeficientes de esas incógnitas de la primera fila. Miren que X es un 1, que 4 está acompañado por la Y, ¿cierto? Y que la Z está acompañado por el 3. Entonces, las filas son cada una de estas ecuaciones. Y las columnas son cada uno de los coeficientes o de las incógnitas. Entonces, miren que si verificamos la primera columna, son todos los coeficientes que están acompañando la X. El 1, el 2 en la segunda ecuación y el 4 en la tercera ecuación. Lo mismo si verificamos la Y, que sería la segunda columna, y lo mismo que si verificamos la Z. Miren que en la tercera ecuación no hay ninguna Z. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos como si la Z estuviera acompañada de un 0, y quiere decir que no está en esa ecuación. ¿Vale? Entonces, esta es la matriz de coeficientes. Es una matriz que denota los coeficientes que están acompañados por cada una de las incógnitas. ¿Vale?
¿Ese es el método de determinantes? No, el determinante lo veremos en la otra clase, que es un tema diferente. Y pues el determinante ya nos ayudará a otras cosas y se hace de otra cosa, ¿vale? Eso no es determinante. Esto es sistema de ecuaciones lineales representadas en matrices. Entonces, tenemos este sistema y como les dije, cada una de las ecuaciones, entonces es una fila y cada una de las columnas sería una incógnita. ¿Qué pasa? Entonces, ya tenemos la matriz de coeficientes. Ahora nos falta la matriz aumentada. La matriz aumentada es simplemente poner una rayita, por decirlo así, y ya poner los números a los que son iguales. Entonces, la primera ecuación es igual a 12. La segunda ecuación es igual a 20. La tercera ecuación es igual a 15. Entonces, la matriz aumentada es sino ponerle al lado a lo que es igual. ¿Qué pasará con estas matrices? Como les dije, el sistema de ecuaciones lineales nos ayudará o sea, la matriz aumentada ayudará a solucionar sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces la idea es reducir la matriz aumentada. ¿Cuál es el caso más ideal y perfecto cuando nosotros queremos solucionar un sistema de ecuaciones lineales con la matriz aumentada? Es que al final de toda esa reducción que vamos a hacer, es que al final nos queda una matriz de identidad. Ustedes se sentirán felices y con la vida y con el mundo cuando vean que posteriormente de hacer todo lo que hicieron van a tener una matriz de identidad. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Miren que si usamos solamente el concepto que les acabo de dar, miren que si esto es una matriz de identidad, supongámoslo, van a haber 1, 1, 1 y el resto ceros. Miren que quiere decir que esta columna que es X, entonces miren que X ya sería igual a este 12, ¿no? Esta fila, esta columna, perdón, va a tener un 1 en la Y. Entonces mire que ya va a ser igual a 20. Y si aquí tenemos un 1 en fila 3, columna 3, mire que sería la Z. Y la Z va a ser igual a 15. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a solucionar el sistema de ecuaciones lineales de una manera muy sistemática, bien, y que no tenemos que hacer más cosas, sino simplemente decir cuánto es X, cuánto es Y y cuánto es Z. Que ese es el ideal, ¿no? Creo que alguien prende el micrófono. Si alguien iba a preguntar algo. Bueno, entonces, como les digo, siempre va a ser una felicidad ver una matriz de identidad luego de hacer Gauss y Jordan, pero por ahora preocupémonos por ver qué es Gauss y Jordan, a ver si llegamos a una matriz de identidad. Bueno, método de Gauss y Jordan. El método de Gauss y Jordan se basa en lo siguiente, en que ustedes van a hacer una serie de operaciones con la matriz para generar, como les digo, la matriz de identidad. Siempre es objetivo, siempre, ténganlo muy claro. En el método de Gauss y Jordan es llegar finalmente a una matriz identidad. Entonces, ustedes van a verificar que cuando hagamos método de Gauss y Jordan, si nosotros tenemos varios números, lo importante es, por ejemplo, que el primer número de la primera fila y de la primera columna sea un 1. Ese siempre va a ser nuestro primer objetivo cuando vamos a hacer el método de Gauss y Jordan. ¿Por qué? Porque sería luego, posteriormente, llegar a una matriz identidad. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a una matriz identidad? Con una matriz bien chorota. Primero, podemos hacer muchas operaciones. 1, intercambio de filas. Entonces yo puedo intercambiar fila 1 con fila 2. ¿Vale? Filas, no columnas, filas. ¿Vale? O sea, las cositas horizontales, por decirlo así. 2, podemos multiplicar una fila completa por una constante, obviamente diferente de 0. Siempre la idea no es que quede una fila llena de ceros, ¿cierto? Porque no tendría sentido hacer el ejercicio. Es como usted multiplicar una ecuación lineal por 0. Eso no tiene sentido, pues no solucionaría nada. Entonces tendría más incógnitas y menos ecuaciones, entonces no. Siempre por una constante diferente de 0. Obviamente esa constante debe ser
ideal para que quede siempre objetivo, matriz identidad, matriz identidad. Y tercero, vamos a hacer una adición de un múltiplo de una fila a otra. ¿Cómo así? Vamos a multiplicar una fila por un múltiplo de la fila, sea una fila por 2, una fila por 3, y vamos a sumarla a otra fila. Posteriormente, logrando que en la triangular superior e inferior hayan ceros y tengamos una diagonal principal con unos. ¿Qué quiere decir? Una matriz identidad. Siempre matriz identidad. Entonces, teniendo claro nuestro objetivo, vamos a ver ahora sí método de Gauss y Jordan. ¿Vale? Aquí ya se van a empezar como a alocar, pero vamos a concentrarnos bien en lo que es este problema. Tenemos esta matriz. La matriz A, que está aumentada a una matriz identidad. No entendí la última posibilidad. Claro, Kevin, mira. La última posibilidad es adicionar un múltiplo de una fila a otra. ¿Cómo así? Si tú multiplicas una fila por un número, se lo sumas a otra para posteriormente llegar a una matriz identidad. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos buscando el 1 en la primera fila y en la primera columna. O sea, el 1 acá. Ay, el 1 acá. Vamos. Y digamos que aquí hay un -1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar esta fila con esta. Perdón. La idea es tener un 0 acá, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es tener una matriz identidad. Una matriz que tenga ceros en triangular inferior y en triangular superior. Entonces, si yo quiero un 0 acá, pero digamos aquí hay un 2, hagámoslo con este mismo. Tenemos esta matriz. Necesitamos un 0 acá. ¿Por qué necesitamos un 0 acá? Porque necesitamos llegar a la matriz identidad. Entonces, para llegar a un 0 acá necesitamos multiplicar esta fila por -2. ¿Para qué? Para que este 1 por ese -2 sumado a este 2 me dé 0. Miren que cada componente lo voy a multiplicar por ese -2 y posteriormente sumárselo acá. Entonces, por ejemplo, -2 por 1 más 2 me da 0. -2 por 4 me da -8. -3 me da -11. Y así sucesivamente. Entonces, es como multiplicar la primera fila por un número y sumárselo a la otra fila para poder lograr la matriz identidad. Bueno, ya les voy a explicar entonces otra vez. Es toda la columna. ¿Cómo así, Juan Daniel? Después de multiplicar, o sea, si tú vas a sumar una fila con otra o multiplicarle un número y luego sumarla, tiene que ser con toda la columna, no con solo un componente. Tú multiplicaste por 2 la fila, sí, la fila 1, exactamente. Y después la columna la sumaste. Sí, es como sumar la columna, o sea, sumar la columna no es como columna porque no es toda la columna, no es que yo por sumar este 2 vaya también a sumar el 4, no. Es solo el componente de la fila que estamos mirando, ¿vale? Esta fila es la que estamos mirando, la fila 2. Si yo quiero cambiar la fila 2, entonces puedo sumarle, por ejemplo, la fila 1 multiplicándole un número o la fila 2 multiplicándole un número. Hasta que es 0, sí, si no es la diagonal, ¿vale? La idea es que es 0 si no es la diagonal, ¿vale? Muy bien. Entonces, tenemos este ejemplo. A ver si nos ayuda un poquito a contextualizar esto. Tenemos la matriz A, que es esta matriz 3×3, que está aumentada a la matriz identidad. ¿Para qué a la matriz identidad? Para posteriormente llegar al número a lo que es igual cada incógnita que tenemos acá. Recuerden que el objetivo es llegar como a resultados de un sistema de ecuaciones lineales, de un sistema donde tenemos incógnitas y la idea es llegar a cuánto vale cada incógnita. Entonces,
Esta matriz A está con unos números que no es una matriz de identidad. O sea, la idea es llegar a esta, pero no lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para llegar a la matriz de identidad? Entonces, mire que lo primero que hacemos es obtener el 1 de la primera fila y la primera columna. Si obtenemos ese 1, ya en verdad empezamos muy bien. Siempre preocúpense por ese 1 de la primera fila y la primera columna. Estar aumentada es como decir que es igual a esa matriz de identidad. A ver, ¿por qué la aumentaron? ¿Por qué la aumentamos acá a la matriz de identidad? Para poder llegar al número de lo que es igual, ¿vale? Pero, a ver, se podría decir que sí. O sea, si tú quieres hallar un sistema de ecuaciones lineales y no te han dado el igual como ahorita lo vimos, que era 12, 15 y 8, creo. Entonces lo puedes aumentar a la matriz de identidad y así hallar los valores posteriormente. O te pueden decir, no, mira, yo te doy esta matriz aumentada, por favor, redúzquemela con método de Gauss y Jordan. También puede ser un punto en un parcial, un punto en un taller, ¿vale? O sea, te pueden dar este punto, te pueden dar un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, siempre la idea del método de Gauss y Jordan va a ser llegar a una matriz de identidad o reducir la matriz aumentada. Entonces, ¿cómo lo logramos? 1, cambiando fila 2 por fila 1, perdón. Entonces, toda esta fila se me va para arriba y toda esta fila se me va para abajo. Entonces, me queda esta matriz. ¿Vale? Esta matriz necesita más cambios. Necesito un 0 en vez de C2, un 0 en vez de C1. Entonces, para eso, ¿qué podríamos hacer? 1, sumar la fila 2 con la fila 1, pero multiplicándole la fila 1, un menos 2. ¿Para qué? Para que este 1 por ese menos 2 me dé menos 2 y menos 2, más este 2 de acá me va a dar 0. ¿Qué te vuelvo a explicar, Carlos? ¿Cambiar las columnas se puede? No, no se puede cambiar las columnas, solo se pueden cambiar las filas, que eso fue lo que acabamos de hacer. Lo de hace un momento. El punto. José, ¿por qué el 2 tiene que ser un 0? Porque si te acuerdas, una matriz de identidad tiene ceros abajo, aquí, como esta, mira. Esta tiene ceros abajo y ceros arriba. Entonces, como nuestro objetivo es llegar a esta matriz, necesito tener un 0 acá en vez de este 2 que tenemos acá. Entonces, por eso estamos buscando que esta matriz llegue a esta. ¿Cómo? Podemos multiplicar, podemos sumar, podemos hacer muchas cosas. Tiene que formar un triángulo. Sí, al momento de subir las columnas, profe, se me dejó un poco perdida. Pilas. Ok. Lo único que tienes que hacer es coger todos estos componenticos de acá, de esta segunda fila, y mandarlos para arriba. O sea, poner este 1, menos 1, 0, arriba. Mira que ya está acá. Y este 0, 1, 0, ya está acá arriba. Intercambiar las columnas, las filas, perdón, es simplemente cambiar los números que están en una fila con la otra. O sea, es intercambiar toda la fila por intercambiar toda la otra fila. Claro, eso. Listo, muy bien. Con mucho gusto. Ahora, entonces, como les dije, la idea es llegar ese 2 a 0. Ya espero que se haya entendido por qué llegar a identidad. Entonces, lo que hicimos fue, otra vez, multiplicar la primera fila por menos 2 y sumársela a la segunda fila. Entonces, lo que nos dé, se lo reemplazamos a la segunda fila porque es la que queremos el 0. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fila 1, columna 1, por menos 2, o sea, 1 por menos 2 da menos 2, más este 2 da 0. ¿Vale? Menos 1 por menos 2 me da 2. Menos 1 me da 1 positivo.
0 por cualquier cosa da 0, más 3, 3. 0, aquí me va a dar el mismo 1 que tenemos acá. 1 por menos 2 más 0 me da menos 2. Y 0 por menos 2, 0, más 0, 0. Entonces, ya cambiamos la segunda fila. ¿Cómo lo hicimos? Con cada componente ir multiplicando, sumando y cambiándolo. Multiplicando, sumando, cambiándolo. Y así. También necesitamos un 0 en vez de este 1 de acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si es menos 2, ¿por qué al multiplicarlo por 1 da positivo? ¿Por cuál 1? Por este menos 1. Este es un menos 1. Y como este es 1 por menos 2, más este 0 me va a dar menos 2. El de la derecha, el otro, por eso. Entonces mira que este 1 por menos 2 me da menos 2. Y como le sumo este 0, entonces me va a dar igual el menos 2. O sea, no le sumo nada, entonces me queda igual. ¿Sí entendiste por Profe, qué? Hola. me repite por favor la multiplicación de las filas. Claro. Solo eso y ya. Ujú. Mira, lo que tienes que hacer es buscar un número, ¿cierto?, que multiplicado por una fila y sumado con esa fila me dé 0. O sea, yo busco un numerito para este 1 que sumado con 2 me dé 0, o sea, al menos 2. Entonces, ¿qué hicimos? Pues multiplicar la primera fila por menos 2 y sumársela a la segunda fila. Y lo que nos dé lo vamos a cambiar por la segunda fila, porque eso es lo que queremos, llegar a este 0. Entonces, 1, este 1 de la primera fila, la primera columna, por menos 2 me da menos 2, más este 2 de la segunda fila, pero primera columna, me va a dar 0. Entonces pongo el cerito acá, no lo puedo cambiar. Sigo con el menos 1, o sea, con la segunda columna, primera fila. Menos 1 por menos 2 me da 2. Y le sumo segunda columna, segunda fila. Entonces, 2 menos 1 me va a dar 1 positivo. Y así sucesivamente. O sea, multiplico cada componente, luego se lo sumo y lo cambio. Multiplico, sumo este y lo cambio. Multiplico 1 por menos 2, más 0 de acá, menos 2. Y con 0 pues queda igual. Más o menos quedó claro. Señora, gracias. Claro, con gusto. Bueno, entonces queremos el otro 0 de acá. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar un número que multiplicado por 1 y sumado por 1 me dé 0. ¿Cuál va a ser? Menos 1. Entonces, o simplemente restar fila 3 con fila 1. Si yo resto fila 3 con fila 1, fila 3 con fila 1, entonces 1 menos 1, 0. 2 menos menos 1, queda menos 2 más 1, que queda menos 1. 2 menos 0, 2, perdón. 2 menos 0, 2. 0 menos 0, 0. Menos 1. 0 menos 1, perdón. 0 menos 1 me va a dar menos 1. Y 1 menos 0 me va a dar 0. Entonces, ¿qué hice? Esta filita de acá, esta filita 3, la voy a restar por la fila 1. Entonces, cada componente, lo mismo. 1 menos 1, 2 menos menos 1, 2 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 1 y 1 menos 0. ¿Por qué da negativo si es una resta común? Porque mira que si vemos a lo que dio negativo, que fue menos 1, que fue la segunda columna, tercera fila, el menos 2 se va a sumar con este 1. ¿Por qué? Porque es menos 2 menos este menos 1. Y tú sabes que, si no lo sabes, menos por menos da más. Siempre, menos por menos da más.
Si menos por menos da más, entonces me va a quedar que menos 2 se va a sumar con 1. Y como menos 2, el número mayor, es negativo, entonces esa resta me da negativa. O sea, es como tener 2 menos 1, que es 1, pero como el mayor es el 2 y tiene negativo, se lo pongo negativo. Yo digo del 0 más 1. 0 menos 1. Recuerda que la fila 3 con la fila 1. Entonces es 0 menos 1. Entonces por eso queda negativo. Mientras que acá, mira que es al revés. 1 menos 0. Entonces me va a quedar positivo. ¿Listo? Entonces, ojo con el orden. Por eso es que les digo que este método es como tan... O sea, uno tiene que estar muy pilo para no dañarlo, porque es muy fácil dañar. Con un signo ya usted la puede dañar completamente. Entonces, tiene que tener muy en cuenta el orden con que hace la suma, la multiplicación de valores y de negativo, positivo, todo eso, ¿vale? Estén muy pendientes de eso porque si no, entonces pueden dañar la matriz y el sistema no les va a dar como debería. Bueno, necesitamos un 0 acá en vez de este menos 1. ¿Por qué? Porque miren que ya tenemos este otro 1 en esta diagonal. Necesitamos un 0 acá y un 1 acá, por ahora. ¿Vale? Entonces, para encontrar el 0 acá, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a sumar fila 3 con fila 2. Entonces, 0 más 0, 0. Menos 1 más 1, 0. 3 más 2, 5. 1 más 0, 1. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 3. Y 0 más 1, pues 1. ¿Vale? Entonces ya tenemos que esta matriz es una matriz triangular superior. Excelente. Vamos por buen camino. Ahora, ¿qué necesito? Necesito que este 3 sea un 0. Para que este 3 sea un 0, ¿qué necesito? 1, dividir esta fila 3 por 5 para que me quede un 1 y multiplicarlo por menos 3. ¿Por qué? Porque entonces me va a quedar menos 3 más 3 que me va a dar 0. Entonces es como multiplicar la fila 3 por menos 3 quintos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque divido el 5 entre 5, que es 1, y ese 1 lo multiplico por menos 3, entonces me va a dar menos 3 más 3 me va a dar 0. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a multiplicar menos 3 quintos la fila 3 y sumársela a la fila 2 y cambiar la fila 2. Entonces, menos 3 quintos por 0, 0. Menos 3 quintos por 0, 0. Entonces aquí no hay que sumar nada. Menos 3 quintos por 5 me va a dar menos 3 más 3 me va a dar este 0. Menos 3 quintos más 1 me va a dar 2 quintos. Menos 3 quintos por menos 3 me va a dar 6 quintos. Menos 2 me va a dar menos 1 quinto. Y menos 3 quintos por 1 me va a dar menos 3 quintos. Ya tenemos este cerito de acá. Este 0 ya lo teníamos desde ahorita. Ahora, ¿qué sigue? Necesitamos un 0 en vez de este menos 1. Entonces, un 0 en vez de este menos 1. Y también necesitamos el 1 acá. ¿Por qué? Porque esto es una matriz, una diagonal que no tiene unos en sus componentes y esa es la idea. Entonces, para generar un 1 acá, ¿qué necesito hacer? Dividir por 5. 5 dividido 5 me va a dar 1. Entonces, eso es lo primero que hacemos. Dividido 5 por 5 me va a dar 1. 1 dividido 5 es un quinto, menos 3 dividido 5 es menos 3 quintos y 1 dividido 5 es un quinto. Ahora, para este menos 1 lo único que tengo que hacer es sumar fila 1 con fila 2. ¿Por qué? Porque miren que aquí tenemos un menos 1 y un 1. Miren que no tengo que multiplicar nada, porque simplemente es sumarlo y eso me va a dar 0. Entonces, esto da 0 más 1, pues 1. Entonces me queda igual. 1 más menos 1
me va a dar 0. 0 más 0 me va a dar 0. 2 quintos más 0 me va a dar 2 quintos. Menos 1 quinto más 1 me va a dar 4 quintos. Y menos 3 quintos más 0 me va a dar menos 3 quintos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una matriz identidad. Un método de Gauss y Jordan muy bonito, con una matriz aumentada que me va a dar estos valores. ¿Vale? Entonces, te pueden preguntar muchas cosas. Te pueden preguntar por método de Gauss y Jordan con esta matriz aumentada. Te pueden preguntar un sistema de ecuaciones lineales con matriz Gauss y Jordan. ¿Cómo? Pues simplemente, pues ya lo vamos a ver, pero para que lo tengan presente, esta matriz aumentada es hacer lo mismo que acabamos de hacer, de llegar a diagonal principal unos y estos ceros. ¿Vale? Eso es Gauss y Jordan, eso es lo que ustedes van a hacer durante mucho tiempo en geometría vectorial. Espero que lo disfruten y que lo hagan muy bien, que sean muy conscientes de lo que hacen, porque así en serio que les va a funcionar. Sí, es un método un poco complicado al principio, pero que si ustedes le cogen como el tirito, por decirlo así, créanme que les va a ir muy bien. La idea es hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios y así se mecanizan tanto esto de que ya lo hacen solitos y muy bien. Claro, en el de la edición, ¿cuál? Cuéntame, ¿en qué parte? ¿En qué punto? Sería un tercio dividido. No, Juan Daniel. Aquí, en menos 3 quintos. No, o sea, es multiplicar por menos 3 quintos. Entonces, no es como un tercio dividido 5 quintos, no. Es multiplicar cada componente por menos 3 quintos. Entonces, si yo multiplico 0 por menos 3 quintos, es 0. Lo mismo acá. Y si multiplico, si tú haces la multiplicación de menos 3 quintos por 5, me va a dar menos 3. ¿Vale? Y ya lo mismo con los otros. O sea, mira que si yo multiplico 1 por menos 3 quintos es menos 3 quintos más 1, me va a dar 2 quintos. Ya tú haces pues la suma de fracciones. Pero realmente es solo multiplicar por menos 3 quintos. ¿Vale? Yo lo de otra forma que me da. Si quieres, prendes tu micrófono, pero, o sea, si lo entiendes de otra forma, está bien. Lo importante es que entiendas, uno, por qué se usa el menos 3 quintos, que recuerda que era para que este quedara 0. Y dos, que no dañes como la matemática, o sea, no como poner números así raros ni nada, ¿vale? Desde que lo entiendas a tu modo, todo está bien. Bueno, ahora vamos a ver como un poquito algo más complicado, que va a ser las aplicaciones del sistema de ecuaciones, que es una reunión de sistemas de ecuaciones lineales que vimos y el método de Gauss y Jordan. ¿Por qué? Porque te van a dar un problema bien bonito, que tendrá ecuaciones lineales y que tú tendrás que hacer una matriz aumentada para hacer método de Gauss y Jordan y poder llegar a una solución. Ese es el ideal. Aplicaciones, siempre hacer lo mismo. Entonces, vamos a ver esta primera aplicación. Este primer problemita es el único que trae porque solo necesito que les quede muy grabado cómo hacerlo. Siempre la misma en todos los ejercicios. No, no. Claro, depende de cada ejercicio. ¿Por qué? Porque te van a dar un sistema de ecuaciones y vos no puedes generalizar, digamos, por ejemplo, este es de un laboratorio y de pronto el que tienen en el parcial es una maquinaria y va a ser muy diferente porque los valores van a ser diferentes, las incógnitas van a ser diferentes, todo puede ser diferente. Entonces no es siempre la misma. Lo que pasa es que pueden haber problemas en método de Gauss y Jordan en donde la matriz aumentada sea igual a
a esa matriz de identidad que ahorita hicimos. O sea, pueden que nos den esto, ¿vale? Y que te digan, haz método de Gauss y Jordan, ¿vale? Y haya en la matriz. Eso lo van a hacer mucho, porque hay varios métodos para hacerlo, y tendrán que hacerlo, y así. Pero no, o sea, en un sistema de ecuaciones lineales no va a ser siempre la misma, ¿vale? Bueno, a ver, tenemos esta aplicación de sistemas de ecuaciones lineales. Con mucho gusto. Vamos a leerlo y vamos a contextualizarlo y así vamos teniendo en cuenta como todas las cositas. Dice, un laboratorio produce 42.000 unidades de insulina. El laboratorio abastece a 3 ciudades que demandan toda la producción. En cierta semana, la primera ciudad solicitó tantas unidades como la tercera y la segunda juntas, mientras que la segunda pidió un 20% más que de la suma de la mitad de lo pedido por la primera, más la tercera parte de lo pedido por la tercera. ¿Qué cantidad solicitó cada una? Entonces, el problema nos dice establezca un sistema de ecuaciones y resuelva mediante la eliminación de Gauss y Jordan. Bueno, yo sé que está un poquito enredado, pero vamos a ver cómo se soluciona. Lo primero es ver qué nos están diciendo. Entonces nos están diciendo que la segunda pidió un 20% más. ¿Vale? Entonces la segunda pidió un 20% más, que quiere decir que 100% más ese 20% es 120%, que en decimales, por decirlo así, es 1.2. Pero ¿qué nos dice? Pidió un 20% más que de la suma, ojo, entonces nos están diciendo, hay una suma de la mitad de lo pedido por la primera. Entonces, lo pedido por la primera, que es X, lo vamos a dividir por 2 porque es la mitad de lo pedido de la primera. Más la tercera parte de lo que pidió la tercera. Entonces, lo que pidió la tercera es Z. Entonces, lo que pidió la tercera dividido 3. Entonces, vamos a definir cada una de las 5. X va a ser lo que produce la primera ciudad. Y va a ser lo que produce la segunda ciudad. Y Z va a ser lo que produce la tercera ciudad. Entonces, demanda de la primera semana que nos están diciendo, miren que aquí en el problema dice, produce 42.000 unidades de insulina. Entonces, 42, no vamos a usar miles. 42. Nos dicen además, la primera ciudad solicitó tantas unidades como la segunda y la tercera juntas. O sea, quiere decir que en una semana la primera ciudad hizo lo de la tercera y la segunda. Entonces, X va a ser igual a Y más Z, porque pidió exactamente lo que pidieron Y y Z, que es la segunda y la tercera ciudad. Y como dijimos acá, dice, mientras que la segunda pidió un 20% más que de la suma de la mitad de lo pedido por la primera, o sea, X dividido 2, más la tercera parte de lo pedido por la tercera, o sea, Z dividido 3. Y esto va a ser los mismos 42.000 unidades que hacen por semana, porque eso es lo que nos están diciendo. Produce 42.000 unidades de insulina. Esto es lo primero que debe quedar claro para solucionar este problema. 1. Definición como de incógnitas. Bueno, ¿qué nos están dando? ¿Qué es lo que nos están dando? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? ¿Y cómo podemos poner o definir primera ciudad como X, segunda ciudad como Y, tercera ciudad como Z, ¿cierto? Ustedes lo pueden definir como quieran. Ustedes pueden decir ABC, pueden decir DEF, como quieran, ¿cierto? Lo importante es que lo sepan identificar para posteriormente decir, la primera ciudad produjo esto, la segunda, porque acuérdense que nos están preguntando, perdón, qué cantidad solicitó cada una. Entonces necesitamos hallar lo que solicitó X, Y, Z.
¿Qué sigue? Establecer el sistema de ecuación. ¿Cómo? 1, la primera semana, miren que nos dio x, y, z, va a ser igual a 42.000. Muy bien, primera ecuación. Segunda ecuación, nos dice que la ciudad 1, la primera ciudad, produce lo que produce y y z, o sea que x va a ser igual a y más z. Muy bien. Y la tercera viene que la segunda ciudad pidió un 20% más, de que la suma es la mitad de lo pedido. Esa partecita que nos dice es la tercera ciudad. Ve la tercera ecuación. Entonces, cada uno de los renglones o lo definido en el problema serán ecuaciones. Hasta ahora espero que lo haya quedado claro. ¿Qué hemos hecho? Definición de ecuaciones, definición como de incógnitas para posteriormente llegar a un valor como equiparable. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Sigue, pues, volver estas ecuaciones un poquito más bonitas y manejables. Porque si yo veo eso, desde 1.2 nos va a complicar toda la matriz. Y miren que Gauss y Jordan no usa casi lo que son decimales. Créanme que nunca lo van a querer. Siempre enteros, por favor, para poder así solucionar un mejor problema. Vale, entonces, ¿cómo volvemos estas ecuaciones más bonitas? Pues la primera ya tenemos las tres incógnitas en el mismo lado y una igualdad. Entonces la primera la dejamos quietecita. La segunda, si tenemos dos incógnitas por allá y una incógnita por allá, bien separadas, no. Entonces necesitamos mandar y para acá y z para acá. Entonces para eso lo restamos, ¿cierto? Para eso, y, x menos y menos z. Y lo segundo es cambiar esto. ¿Cómo? 1, sumamos las fracciones. Entonces, ¿cómo sumamos fracciones? Vamos a hacer x por 3 me da 3x más 2 por z me da 2z por dividido, perdón, o sea, arriba ya me quedó 3x más 2z, que es hacer como la crucecita. Y abajo nos va a quedar la multiplicación de los denominadores, que es 2 por 3, que me da a dar 6. ¿Vale? Por 6, eso, muy bien. Ese 6 lo vamos a pasar a multiplicar con esta y, ¿cierto? Porque está bajito. Y este 1.2 lo vamos a pasar a dividir porque está multiplicando. Si hacemos esa división, 6 dividido 1.2 me va a dar 5. Entonces, aquí arriba me va a quedar 3x más 2z. Y ya acá me va a quedar el 5. Entonces vamos a pasar este 5 a restar. Entonces, ¿cómo nos quedó? 3 menos 5y más 2z igual a 0. ¿Vale? Si no entendieron muy bien, por favor díganmelo para yo hacerlo Eso mejor. último, eh, eso último no me quedó claro. Si hagámoslo, vamos a hacerlo por acá. Ay, ¿qué pasó? Bueno, denme 2 minuticos, yo vuelvo a hacer acá. Vamos a hacerlo en un Jamboard, pues en donde podamos escribir para que lo vean mejor, ¿vale? Acá. Yo abro por acá la presentación de nuevo. Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos y que es igual a 1.2. No teníamos esto, teníamos x medios, ¿sí se acuerdan? Más z medios. ¿Ves? Z tercios. Eso es lo que nos había dado el problema. ¿Sí o no? Entonces, teníamos esta ecuación. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar esto primero. ¿Vale? Entonces, ¿cómo sumamos eso? Pues 3 por x. Entonces me queda 3x.
más 2 por z, me va a dar 2z, y como dijeron ahorita, 3 por 2, que me va a dar 6. Ya hicimos estos corchetes, pues este paréntesis, y esto lo tenemos así. Hasta ahí espero que todo esté claro. Si no, también me lo dicen y volvemos, ¿vale? Tenemos este 6 dividiendo. Entonces, cuando tenemos esta ecuación así, y tenemos un 6 dividiendo, ¿qué es lo que podemos hacer? Pasar este 6 a multiplicar acá. Entonces ese 6 va a quedar 6y es igual a 1.2 3x más 2z, ¿vale? Este 1.2 me está multiplicando. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pasarlo a dividir. Entonces me va a quedar 6y dividido 1.2 igual a 3x más 2z. Si ustedes ponen a dividir 6 por 1.2, les va a dar 5. Lo pueden hacer en la cálculo. Entonces va a quedar 5y es igual a 3x más 2z. Y ya, para dejar esto solito, esto igual a 0, vamos a pasar esto para este 5y para allá. Entonces, como está sumando, lo paso a restar. Me queda 3x menos 5y más 2z igual a 0. Entonces, así fue como nos quedó por acá. Tres menos 5y más 2z igual a 0. Ahora sí quedó un poquito más claro, así se vio un poquito mejor. ¿Qué dicen? Sí, eso. Muy bien, gracias. Bueno, entonces ahora ya tenemos 3 ecuaciones más simples con enteros que podemos definir en una matriz de coeficientes y posteriormente en una matriz aumentada para hacer Gauss y Jordan y ya definir la solución. Entonces, tenemos ahí, dice, ahí, tenemos la primera ecuación era x más y más z, entonces no teníamos ningún coeficiente, entonces nos dio 1, 1, 1. ¿Se acuerdan que cada fila era cada ecuación y que cada columna era cada incógnita? Entonces recuerden, primera ecuación, segunda ecuación, tercera ecuación, este va a ser x, y z, que sería primera ciudad, segunda ciudad, tercera ciudad. Entonces, la primera ecuación era esta, la segunda ecuación, ¿se acuerdan que nos dijeron que la primera ciudad pedía, perdón, lo de la segunda y la tercera? Entonces pasamos y z a restar, entonces miren que estos son los que tienen negativo, y lo que nos acabo de dar, que fue 3 menos 5 y 2. Y todo, estos dos igual a 0, porque así está en la ecuación, miren, igual a 0. Ya tenemos la matriz de coeficientes. Entonces hacemos la matriz aumentada. ¿Se acuerdan que poníamos lo que era igual al ladito, con una rayita al lado? Entonces, ¿qué sigue? Lo mejor de lo mejor, método de Gauss y Jordan, un método que nos ayudará a solucionar este problema. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Un 0 acá, ¿sí o no? Porque ya tenemos el 1 de esta diagonal principal, el primer 1. Entonces necesitamos el 0. Para el 0, ¿qué debemos hacer? Vamos a multiplicar la fila 1 por menos 1 y sumársela. Entonces, 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. 1 por menos 1, menos 1, más menos 1, menos 2. Entonces, menos 2. Lo mismo para acá. Esto va a quedar menos 1, menos 1, menos 2. Y esto va a quedar menos 42 más 0, menos 42, ¿cierto? Aquí menos 42 más 0, menos 42. Muy bien. Ya tenemos el primer 0.
Ahora vamos por el otro 0, que es bastante importante. Entonces, ¿cómo hacemos este 0? Pues multiplicamos la primera fila por menos 3, ¿vale? Primera fila por menos 3 y se la sumamos a 3. Entonces, 1 por menos 3, menos 3. Más 3, 0. Menos 3, sí, por menos 3 ahí. Por menos 3. ¿Por qué por menos 3? Porque acuérdate que necesitamos un 0 acá. Y el único número que sumado con 3 me da 0 es menos 3, ¿vale? Entonces, si yo multiplico ese 1 de acá por menos 3 y se lo sumo a 3, me va a dar 0. Entonces, por eso usamos menos 3. Menos 3 por 1 me va a dar menos 3. Menos 5 lo sumo y me va a dar menos 8. 1 por menos 3 me va a dar menos 3. Más 2. Menos 1. Me va a dar menos 1 y 42 menos 1. Por eso sí, menos 1. Dije 1. Si es menos 3 por 1 más 2 me va a dar menos 1. ¿Sí? Y menos 3 por 42 me va a dar menos 126 más 0, menos 126. ¿Listo? Muy bien. Tenemos ya dos ceros. Nos falta el 0 para el 8 y nos falta, miren que ahorita ya teníamos el 1 en esta diagonal. Ya teníamos un 1 acá, pero acá no lo tenemos. Entonces, van a visualizar primero este 1. O sea, necesitamos primero generar este 1 acá. Entonces, para generar el 1 acá, multiplicamos por menos 1/2. Esta fila de acá. Entonces, al multiplicar por menos 1/2, me va a dar 0 por menos 1/2, 0. Menos 2 por menos 1/2, 1, perdón. ¿Cierto? Menos 2 por menos 1/2, 1 también. Y menos 2. Menos 1/2 por menos 42 es 42 dividido 2, que es 21. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos en esto. ¿Qué sigue posteriormente? Necesitamos el 0. Entonces, para el 0, vamos a multiplicar la segunda fila por 8 y sumársela a la fila 3. Entonces, 8 por 0, 0. Más 0, 0. 8 por 1, 8. Menos 8, 0. 8 por 1, 8. Menos 1, 0. ¿Qué? No, no, no. 8. 7. Eso, gracias. Muy bien. Eso. 1 por 8, 8. Menos 1, 7. Muy bien. Y 8 por 21 menos 126 me va a dar 42. ¿Cierto? Muy bien. ¿Ya qué me falta? Falta todavía generar un 1 acá en toda esta diagonal y ya tendríamos la diagonal principal resuelta. Ya tenemos triangular inferior, nos falta triangular superior, pero por ahora vamos a hacer la diagonal en unos, entonces es dividir la fila 3 por 7, ¿vale? Entonces 0 dividido 7 es 0, 0 dividido 7 es 0, 7 dividido 7 1, 42 dividido 7 6. ¿Listo? Muy bien. Ahora nos falta los ceros en triangular inferior, o sea, los ceros acá. Entonces, vamos por ese 0. Entonces, es simplemente multiplicar la fila 2 por menos 1 o simplemente restar la fila 1 por la fila 2. Vamos a restar la fila 1 por la fila 2. 1 menos 0, 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Y 42 menos 21, 21. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Ya tenemos la solución. ¿Cómo así? Tenemos X, acuérdense que las columnas son las incógnitas, entonces esto era X, esto era Y,
la segunda columna es Y y la tercera columna es Z. Entonces la primera columna nos dio que, miren que lo demás es 0, entonces X va a ser igual a 21. Profe, Hola. tengo una pregunta. Aquí no nos quedaría faltando este 1 de la segunda fila. Sí, lo podemos hacer. ¿Cómo lo podríamos hacer? Restando la 3, la 2 menos la 3. Eso, muy bien. Lo puedes hacer. ¿Qué pasa? Tú puedes solucionar este problema haciendo otra vez Gauss y Jordan, como tú estás diciendo que está muy bien, que de hecho es lo ideal, o puedes generar como el sistema de ecuaciones, que de hecho yo creo que por ahí se me trocó una, bueno, entonces podemos hacerlo. Entonces sería restar la primera por la segunda, de la segunda por la tercera. Entonces 0 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 1 menos 1, 1, y 21 menos 5 me va a dar 15. Efectivamente lo puedes hacer. Entonces, ¿qué va a quedar? Muy bien, nos va a quedar este 0 acá. Entonces va a quedar X va a ser 21, Y va a ser 15 y Z va a ser igual a 6. ¿Eso qué nos da como solución? Nos da como solución que la ciudad A, que es X, solicitó 21.000 unidades, la ciudad B solicitó 15.000 y la ciudad C solicitó 6.000 unidades. ¿Vale? Y esa sería la solución. Claro, dímelo. La diapositiva de atrás, Ajá. Acá. cuando restamos la segunda con la tercera, entonces 1 menos 0, no nos quedaría 1, entonces se dañaría la matriz. No, porque acuérdate que la idea es cambiar la segunda fila, o sea, cambiar este 1 por 0. Entonces es cambiar Ok, la entonces, segunda fila. O sea, entonces no sería restar la tercera con la segunda y cambiar la segunda. No, ¿qué pasa con restar la tercera por la segunda? Que aquí nos quedaría un menos 1, ¿vale? Entonces cambiaría todo. Entonces no, la idea es cambiar la segunda entonces fila por la... no ¿La qué? importa si queda así, ahí ya Ah, no, tendremos la solución, entonces ya no necesitamos nada más. bueno, les voy a mostrar para entender mejor. Muy bien. Entonces tenemos esto. Ay. Tenemos 1, 0, 0, 21, ¿sí o no? 0, 1, 1, 21 y 0, 0, 1, 6. ¿Vale? Eso es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué pasa? Tú lo puedes solucionar acá. ¿Por qué? Porque acuérdate que esto es X, esto es Y y esto es Z. Entonces, la primera ecuación va a ser X igual a 21. La segunda ecuación va a ser Y más Z igual a 21. Y la tercera ecuación va a ser Z igual a 6. Entonces mira que con esto ya puedes solucionar, porque ¿qué falta? Y. Pero Y es igual a 21 menos Z, y ya sabemos cuánto es Z. O sea que Y es igual a 21 menos 6, que es igual a 15. ¿Vale? Entonces, tú lo podrías solucionar desde ahí y está bien. Pero como nos dijo la compañera, también lo podemos hacer siguiendo escalonando, pues siguiendo reduciendo esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que quede más claro. Recuerden que la idea es cambiar este 1 de acá, este 1, por un 0. ¿Vale? Entonces, como queremos cambiar ese 1 por un 0, entonces tenemos que cambiar esta columna, esta fila, perdón. Esta fila hay que cambiarla. Hay que quitar ese 1. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente es restar la fila 2 con la fila 3 y eso será la fila 2. Entonces, la primera me va a quedar igual. ¿Cierto? La tercera también me va a quedar igual. Pero la segunda, ¿cómo me va a quedar? Vamos a hacerlo. Fila 2 menos fila 3. 0 menos 0. Lo hacemos, me va a quedar 0. 1 menos 0 me va a quedar 1. 1 menos 1 me va a quedar el 0 que necesitamos. Y
Ay, no es así. Y 21 menos 6 me va a quedar 15, ¿no? Entonces, mire que ya aquí nos dio exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Si hacemos lo que el compañero dijo, compa, que nos dijo que fila 3 menos fila 2, puede hacerlo. Pero ¿qué pasa? Luego le tocará hacer otra cosa porque este 1 va a quedar menos. Mira que si yo resto 0 menos 1 me va a quedar menos 1. ¿Vale? Vamos a ver qué están diciendo. Ah, bueno, muy bien. Eso. En el examen les va a ir igual de bien, no lo duden. Si estudian, pues. Con las incógnitas que uno quiera, pues sí. La idea siempre es tener una ecuación con número de incógnitas igual al número de ecuaciones. O sea, que sea una matriz cuadrada. Porque si nos dan, por ejemplo, X, Y, Z, no sé, M, U, nos dan, por ejemplo, todas estas incógnitas y nos dan solamente 3 ecuaciones. Imposible, no lo puedes hacer. Pues realmente muy difícil. Ah, pero si nos dan 5 ecuaciones, perfectamente lo puedes hacer y te va a quedar una matriz cuadrada, n por n. ¿Cierto? Entonces, así se soluciona. Como lo dijo la compañera, que muy bien, lo podemos hacer escalonando, o como lo hicimos ahora, lo podemos hacer también, ¿vale? No habría problema. Y pues esa sería la aplicación que tenía para hoy, el problemita que tenía para hoy. Y realmente eso es la primera unidad de geometría vectorial. La primera unidad que ustedes verán. Espero que estén muy bien. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto.